10 segundos. Cuando se tiene que hacer la descarga y el desfibrilador lo está solicitando, no más de 10 segundos. El tiempo máximo para poder dejar de comprimir, esos son las dos únicas condiciones: en la revaluación y en la descarga para los casos de los ritmos desfibrilares. Entonces, en relación al componente de la compresión, ya está bien establecida: frecuencia 100 a 120, hundimiento del tórax no menos de 5 ni más de 6, hacer que el tórax vuelva a su posición normal y no se debe de interrumpir cuando estamos haciendo las compresiones. Manejo de la vía aérea. Por mucho tiempo, al inicio, la reanimación era manejo avanzado de la vía aérea mediante el procedimiento de la intubación. No podía hablarse de la reanimación avanzada si el paciente no estaba intubado. Y todos sabemos que el manejo de la vía aérea no es fácil. Hay pacientes que tienen una vía aérea difícil, por lo tanto, no cualquiera podía intubar. Al inicio, los únicos que podían dirigir una reanimación, ¿quiénes eran? Los colegas especialistas en anestesio, analgesia y reanimación. Después aparecen los colegas cardiólogos. Un momentito, yo voy a ser el que voy a dirigir. ¿Por qué? Porque yo soy el encargado de recuperar al corazón. Aparecen los colegas intensivistas. Un momentito, el paciente es un paciente que requiere tratamiento, entonces yo debo de comandar. Posteriormente, y hace poco, aparecen los médicos emergencistas. No, un momento, la reanimación es un momento de emergencia. Como yo manejo el prehospitalario y el intrahospitalario, yo voy a ser el que va a dirigir. Pero lastimosamente, los paros cardiorrespiratorios y las muertes súbitas están en crecimiento. Por eso que ya no es patrimonio de ninguna especialidad. Basta que seamos profesionales de la salud, médico y o enfermera y o obstetriz, para determinar y ser parte de un equipo. O sea, ya no es patrimonio. Es así que el paciente no va a decir: yo voy a hacer paro a la puerta de un hospital donde hay todos los especialistas. En el 98% los paros cardiorrespiratorios se presentan fuera de las instituciones de salud. 98%. Entonces, ¿la vida de esa persona de quién va a depender? ¿De nosotros? No. Va a depender del entorno. Y si nosotros hablamos del entorno, quiero que sepan, en el Perú, más del 84% de las muertes súbitas o de los paros cardiorrespiratorios se presentan en nuestras casas. Más del 84%. ¿Y saben cuál es la tasa de sobrevida de nuestros familiares, al cuales los queremos, los amamos? ¿Saben? 0%. Somos el país que ocupa el último lugar en el mundo en tasas de sobrevida luego del paro cardiorrespiratorio súbito, repentino. Pregunta: ¿por qué? ¿Hay alguna razón? ¿O es que la muerte súbita es más seria, más grave, más difícil en Perú que en otros países? ¿Por qué? Somos el único país en el mundo en donde no nos obligan, y todos sabemos que somos médicos, ¿no es cierto? No hay ningún infiltrado, ¿no? No nos obligan a tener la certificación y acreditación ni de la básica para poder trabajar. ¿Y la básica dónde la aplicamos?
¿En el hospital? ¿Dónde? En nuestras casas. El doctor Carpio trabajamos en el Revalliati. La cantidad de pacientes que llegan cadáveres. En 4 minutos el cerebro, ¿qué le pasa? Muerte irreversible, daño cerebral, llegan cadáveres. ¿Por qué? Porque no tenemos el número suficiente de personas que tengan pues la característica de tener actitudes y aptitudes, conocimientos, saber cómo, cuándo, a qué hacer. Entonces, muchos teníamos el concepto antes de que nosotros los médicos teníamos que comenzar nuestra certificación con la RCP avanzada. Doctor, yo soy médico, ¿cómo me venía a enseñar aquí a mí la básica? Felizmente que ese concepto ya lo hemos cambiado. Sustento de la avanzada es la básica, y si no recibe una RCP básica, por más que lo llevemos al mejor hospital del mundo con los mejores reanimadores, ¿qué pasa con ese familiar? Es un cadáver. No contábamos con un sistema de atención médica de urgencia prehospitalaria. Teníamos servicios. ¿Y qué hacían los servicios? Recoger, cargar, llevar, hacer que quien sea el elemento más importante de ese equipo médico en la ambulancia, el chofer. Fórmula 1, pásate la luz roja, corre, llega nomás y deja al paciente. Que te lo reciban. ¿Qué tipo de pacientes recibimos? Cadáveres. Que yo sepa, hasta ahora los cadáveres no se reaniman, ¿no es cierto? Y muchos de esos cadáveres, y no me deja mentir el doctor Carpio, han sido compañeros de nosotros que han trabajado en el hospital. Muerte súbita, un colega en mi promoción, saliendo de guardia, esperando ir a buscar a su madre para comprarle los regalos de Navidad. Regresó cadáver. Nos fue difícil entenderlo, que un colega intentábamos reanimar cuando ya sabíamos que no podíamos reanimar. Así como él, familiares directos de los colegas, sus hijos, sus esposos, sus esposas, sus papás. ¿Por qué? Porque no tenemos la capacidad de hacer una RCP de alta calidad básica en nuestra casa. Todavía no contamos con un sistema que esté bien sustentado, lo del SAMU. Sabemos que no tienen acreditación ni en la básica ni en la avanzada. Entonces, ¿qué cosas nos pueden ofrecer los colegas que están ahí? ¿Qué nos pueden ofrecer? Ese es un poco el desfase que tenemos, y creo que esa es la razón, entre muchos más, el motivo en el cual el Perú está ocupando el último lugar. Estábamos acá en la vía aérea, ¿no es cierto? Ya me fui hasta el aspecto social, humano y la situación que te cuenta. ¿Qué pasa? En la reanimación, intubación. Un momentito, pero el único que intubaba en esa época, ¿quién era? El colega anestesiólogo. Y no había la cantidad suficiente. Yo recuerdo, como anécdota, cuando iniciamos los cambios en la especialidad y el aporte de que las emergencias sean manejadas por médicos de las emergencias. Cuando había un paro en la emergencia del Hospital Revalliati, hace 30 años, nosotros, o los médicos, solamente se encargaban de comprimir y ventilar con el AMBU cuando entraba el oxígeno, a la espera que venga el colega anestesiólogo. Muy bien. Eran las 3 de la mañana y el colega anestesiólogo o la colega estaba descansando en el piso 14. Imagínense, mientras que le pasaban la voz, mientras que la colega mujer no va a salir como estaba con su pijama, todas esas cosas, ¿no? Mientras que se arreglaba, pasaba 40 minutos. Y nosotros ahí, dale que dale, dale que dale, dale que dale. Venía, intubaba, listo. Vía aérea, listo. Sigan, muchachos. ¿Y ya que había pasado con ese paciente? No tenían ningún tipo de respuesta. Entonces,
¿Qué se planteó? Se planteó pues que el manejo de la vía aérea no solamente sea de una sola especialidad. Entonces, gracias a Dios también en el mundo sucedía lo mismo, no solamente aquí. Y lograron la fabricación de un dispositivo que se llama la máscara laringia. Para mí es un dispositivo que ha revolucionado el manejo de la vía aérea. En 4 o 5 segundos podemos colocar la máscara laringia sin necesidad de tener un conocimiento, porque es supraglótico, solamente conocer el tamaño, y va a comportarse como si fuera un tubo endotraqueal. Por eso es que a partir del año 2005 dice, manejo de la vía aérea avanzada con la intubación, si hay personal entrenado, y o máscara laringia. 2015 que nos dice, señores, si el paciente está siendo ventilado y tiene saturaciones adecuadas con la máscara, válvula, bolsa conectada al oxígeno, déjenlo con eso. No tiene máscara laringia, porque muchos hospitales no lo tienen, ni de Lima. No hay personal que intube. ¿Significa que el paciente se va a morir? No, ventílenlo con el AMBU en la posición adecuada y hagan sus compresiones torácicas de acuerdo a lo establecido. O sea, ya no hay una obligatoriedad, pero para esto tenemos que tener entrenamiento. Hay este problema. No es fácil dar ventilación con el AMBU. Es más fácil colocar el tubo, la máscara y presionar, porque pegar la máscara, estar en la posición C y E, muchos no pueden, muchos no tienen conocimiento, y más todavía cuando un paciente está en paro. Pero vuelvo a repetir entonces que el manejo de la vía aérea avanzada debe ser siempre o intubación o máscara laringia. Cuando ya está intubado o tiene máscara laringia, automáticamente la RCP cambia, ¿no? Ya no es 32, sino el que comprime de manera ininterrumpida a una frecuencia de 100 a 120, y el que ventila ahora sí ha cambiado. Antes decía entre 5 a 6 segundos, ahora se ha estandarizado para todas las edades. Se debe ventilar a una persona que no está respirando cada 6 segundos. Y en la reanimación avanzada, cuando ya la vía aérea está permeable, cada 6 segundos. En un volumen no mayor de 400 centímetros cúbicos. No queremos hacer una hipertensión pulmonar, porque al hacer una hipertensión pulmonar, ¿qué sucede? El retorno venoso disminuye y el gasto cardíaco queda en cero, porque el alveolo está hipertenso y está presionando a los vasos arteriales y venosos. Los vasos arteriales y venosos no tienen presión, por lo tanto no va a difundir el oxígeno. Si soltamos al alveolo, va a difundir, va a llevar lo que nosotros estamos haciendo en la compresión. Por eso no se permite la hipertensión pulmonar, frecuencias altas ni volúmenes altos en el paro, especialmente en lo que corresponde a la ventilación. 32 hasta que se abre la vía aérea y se convierte en una vía aérea avanzada. Fármacos. La adrenalina viene a ser la droga de elección, porque hay en grandes cantidades, su costo es muy, pero muy barato, ¿no? Y tiene efecto de lo que queremos. Es un vasodilatador cerebral con un vaso constrictor periférico, y eso es lo que nosotros queremos, que la sangre que está en extremidades vayan ¿a dónde? Al cerebro y al corazón. Eso lo hace la adrenalina. ¿Y cuál es la dosis? Igual, sigue siendo igual para guías o recomendaciones del 2015, 1 miligramo cada 3 a 5 minutos. La guía 2010 nos presentó, no sé si por presión o la empresa o el laboratorio que vendía la vasopresina como un posible reemplazo. Entonces
¿Qué pasaba con la vasopresina? Su costo. Es una hormona antidiurética natural, 1.500 soles la ampolla. ¿Qué cosa nos favorecía? Que evitaba que nosotros estemos aplicando la adrenalina cada 3 a 5 minutos, porque nos daba un rango de 30 minutos. Se vuelve a estudiar, se vuelve a repasar, costo-beneficios. ¿Qué se encontró? Nada, no había ninguna diferencia. El uso de la adrenalina con la vasopresina. ¿Qué dice 2015? No va. ¿A qué volvemos? Adrenalina. ¿En qué dosis? 1 miligramo cada 3 a 5. ¿Ok? Antiarrítmicos. Comenzamos con la lidocaína hace algunos años y aparece la amiodarona como el antiarrítmico de uso obligatorio. Su dosis 300 miligramos. ¿En qué casos? En la fibrilación ventricular o taquicardia ventricular sin pulso refractaria, aquella en donde ya se desfibriló en 2 oportunidades, dejando como espacio 2 minutos después de cada descarga. Las guías 2015 dicen: también se puede volver a usar la lidocaína, ausencia o falta de la amiodarona. Sus efectos son similares y nos ponen nuevamente, como fue hace algún tiempo, 1 miligramo por kilo de peso. Se puede volver a repetir la mitad de la dosis cada 5 a 10 minutos y no más de 3 miligramos por kilo de peso si no hay amiodarona. Pero gracias a Dios creo que la amiodarona se ha difundido y hay en todos los hospitales y los servicios, y su costo no es muy alto. Otro tipo de PAR es el que se va a utilizar el magnesio. ¿Qué paro es? El torsade de puntas, que generalmente es también una arritmia desfibrilable, pero no va a salir mientras que no manejemos la ausencia de magnesio. En los casos de pacientes que hayan o tengan hipercalemia o hayan ingerido antidepresivos tricíclicos, se debe de alcalinizar la sangre con el bicarbonato, siempre y cuando nosotros hagamos el diagnóstico. Un concepto bien claro que nos permite a nosotros utilizar o hacer un procedimiento en la reanimación es: primero lo diagnostico, no debo de imaginarme que tiene, tengo que verificar, ¿tiene o no tiene pulso? Ahí hay otro problema. Se ha hecho un estudio muy grande en donde inclusive médicos han dicho que no tiene pulso cuando el paciente está con pulso, o viceversa. Por eso que la evaluación del pulso es un poquito todavía difícil de entender en muchos. Entonces se agrega por eso pérdida de conocimiento, respiración boqueante, jadeante o sin respiración, más pulso ausente, recién diagnosticamos paro. Entonces, cuando uno tiene, por ejemplo, en el monitor una fibrilación ventricular, recién que hago el diagnóstico, procedo a ¿qué cosa? A la carga del desfibrilador. 5 minutos. Perfecto. Entonces, acá tenemos que el uso de los desfibriladores en los ritmos que son desfibrilables se puede utilizar, guía 2015, el monofásico iniciando con 360 joules y en los bifásicos entre 120 a 200, dependiendo de la marca. ¿Cómo vamos a monitorear? Tenemos 3 posibilidades de monitorización: con la presión perfusión coronaria, que puede ser 20 milímetros de mercurio, o la presión arterial sistólica. No tenemos esto con el canógrafo, 20 milímetros de mercurio.
El canógrafo nos va a evaluar, ¿qué cosa? La presión parcial del CO2 exhalado, que es entre 35-40 presión de mercurio. Entonces nosotros debemos de mantener en la reanimación, ¿qué cosa? Una presión parcial del CO2 que sea mayor de 20 milímetros de mercurio. Es importante que también cuando estemos aplicando la reanimación sepamos cuál es la causa del paro. Hay 5 tipos llamados H's y 5 tipos llamados T. H, hipovolemia, hipoxia, hipercalemia, hipotermia y hidrogenólisis, y 5 T's, neumotoras de tensión, taponamiento cardíaco, toxina, trombosis coronaria. Si nosotros no encontramos las causas, probablemente es porque no lo hemos pensado. Paciente que viene en paro, algo ha sucedido. Inclusive por eso que la fibrilación ventricular no revierte, porque hay algo que está evitando que revierta. Busquemos las 5 H's y busquemos las 5 T's. Sale el paciente de paro, tenemos que ahora sí, pulso, ritmo, presión, cuidados integrados por paro. Ambientes en donde se debe valorar, ¿qué cosa? La condición. Paciente post-reanimado, saturación de oxígeno, debe mantener entre el 94 y 98%, una presión del CO2 entre 40 y 45, que es lo normal, una presión arterial media entre 65 y 100, normovolemia y normoglicemia. Se debe de evitar la hipertermia por todos los medios, al igual que las convulsiones y las mioclonías. Si estamos pensando que es un paciente que ha hecho paro con un problema coronario, hay que hacer la coronariografía. No obedece órdenes, salió del paro, no obedece órdenes, hipotermia 32 a 34 grados por 12 a 24 horas, por cualquier medio. Entonces, este es lo que se puede plantear ahora y esto es lo que se debe de evitar. La muerte súbita, mis queridos colegas, es cada vez más frecuente. Y la razón fundamental es que el 98% de las muertes ocurren fuera de los hospitales. El objetivo de evitar la muerte va a ser solamente la RCP, pero antes el tiempo. El peor enemigo del paciente y del reanimador y del equipo médico, ¿cuál va a ser? El tiempo. Por eso que la RCP se debe hacer inmediatamente en el lugar por la primera persona que reconoce la posibilidad de que la persona está presentando paro cardiorrespiratorio. Las causas de muertes súbitas en el mundo están clasificadas en 3 grandes grupos: enfermedad del corazón, al cerebro, conjuntamente con el trauma. No vamos a discutir eso. La enfermedad cardiovascular es la principal causa de muerte súbita o paro cardiorrespiratorio súbito en todos los países del mundo. La estadística del año pasado a este año han sido 36 millones de personas que han muerto súbitamente. Diagnóstico, ¿qué fue? Obstrucción de las arterias coronarias. Causa, enfermedad cardiovascular. Debido a sobrepeso y obesidad. Organización Mundial de Salud. Ya lo escucharon a los colegas que puso que había más pacientes ahora con problemas, porque ya de vesícula, de páncreas. ¿Por qué? Porque hemos cambiado, hemos alterado nuestra situación. Muy bien. ¿Qué se reconoce y qué se recomienda? Programas de promoción, prevención y atención adecuados. Normas y dispositivos legales ya lo tienen todos los países del mundo. Acaba de salir la ley en que obliga que las instituciones públicas y privadas tienen que tener sus desfibriladores, tienen que tener un contrato con un servicio de ambulancia, tienen que tener personal entrenado. Desfibriladores va a haber, se supone en la ley, el día 17 se venció la implementación. Y lógicamente que una forma que muchos países han conseguido que se mejore la calidad de atención y se eleve la estadística sobre vida es obligando la certificación, principalmente de quienes, profesionales de la salud, respondedores y personas que tienen que ver. ¿La idea cuál es? Que tengamos, primero, menos pacientes que se mueran, estilo de vida, prevención y control. Y si se presenta el paro respiratorio, instituciones que certifican y que nos estemos
trasladar a un paciente por resucitado en buenas condiciones a hospitales, ¿no? Como que ve, recién resucitado, así igual cuando se casan, no le ponen latas, ¿no? Acá le ponen también ese paciente, en vez de poner sirena, que ponga paciente por resucitado. Muy bien, mi agradecimiento al Colegio Médico del Perú por haber permitido compartir algunos pequeños conceptos en relación a la guía clínica. El día de mañana, colegas, hagan presente a todos sus familiares, a usted mismo, un bonito Día del Padre. Menos chicharrón, menos tamal, menos relleno, más ejercicio. Muchísimas gracias y Dios lo bendiga. Habemos en el Perú, ¿no?, instituciones que certificamos y acreditamos a nombre de la American Heart Association, que es la institución más grande y representativa. Porque no es el hecho, mucha gente cree que escuchar una charla de RCP, ya, no. La RCP, y le pido un minuto al doctor Ricardo Carlos, la RCP, colegas, es el arte y la ciencia de salvar vidas. Cuando hablamos de arte, ustedes conocen a Richard Clayderman. Él, si no está en concierto, practica 10 horas al día en el piano. Mucha gente dice, ¿por qué? Porque él quiere seguir manteniendo el arte de hacer música con los dedos. Si nosotros queremos tener el arte de salvar vidas, tenemos que entrenarnos periódicamente. No todos trabajamos en el hospital Revalidati, no todos trabajamos reanimando. No, se nos olvida. Y el momento en donde más se nos olvida es cuando tenemos que salvar la vida de nuestros familiares. Hay testimonio de personas en el mundo, incluso en el Perú, que han hecho el curso y han salvado la vida de sus familiares, están con ellos. Mañana van a celebrar el Día del Padre con sus familiares, ¿no? Entonces, eso es lo que se hace. Hay instituciones, usted puede buscar el de la American Heart, ponga usted Perú, y ahí va a encontrar cuántas instituciones hay y usted puede coger a cualquiera. No le voy a decir la mía porque... Un avance muy importante. Ahora se aprueba que a través de la línea telefónica del central de emergencia te van a guiar, porque en ese momento te olvidas. Pero ¿quién lo va a hacer? La persona que ya está entrenado y que tiene cierta práctica. Aquella que nunca ha llevado no te va a entender. Entonces la idea es que haya más personas en el conocimiento del RCP a nivel mundial y que eso solamente ustedes son facilitadores. Pero si no lo hay, o le dices, comprime el pecho, lo primero que hacen es destrozar las costillas, ¿no? Y van a llegar ya no un paciente con paro, sino un paciente con un tórax inestable, con perforación de pulmones, hígado, vaso. Entonces la reanimación, ¿qué fue? ¿Arte, ciencia o fue destrucción? Así es. Entonces, ¿por qué también le decimos que es arte y ciencia? Porque todo lo que se acaba de decir está ya comprobado. O sea, no hay algunas cosas que quedan. Haces bien, tienes la posibilidad de que salves a tu familiar. El otro punto es integrar los servicios de emergencias médicas. Esperemos, con esta ley que obliga a que las empresas públicas y privadas tengan desfibriladores, van a haber más personas entrenadas y quizás eso ¿no? nos va a permitir a que nosotros los médicos nos pongamos. ¿Ok? Muchas gracias.